¿Qué tal, jóvenes? Iniciamos la clase del día de hoy. Continuamos con el bloque número uno. Identifica las características de los seres vivos. Eh, Todos los seres vivos poseemos características que nos diferencian de la materia inerte, es decir, que nos diferencian de los sistemas no vivos, ¿sí? Ya que poseemos una organización, una estructura interna muy bien sistematizada. Necesitamos energía para poder llevar a cabo nuestras capacidades o nuestras actividades diarias y somos capaces de llegar a reproducirnos, ¿no? Entonces, a continuación, podemos ver algunas de las características de los seres vivos y cómo se manifiestan en cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el metabolismo, tenemos una estructura celular, una organización, homeostasis, irritabilidad, reproducción y por último lo que es el crecimiento. Entonces rápidamente la estructura celular, todos los seres vivos estamos compuestos por células, tenemos una estructura celular muy compleja, muy detallada, ¿sí? Eh, entonces estamos compuestos por billones de células, las cuales por definición una célula pues es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿sí? Unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, esa es pregunta de examen. Dos tipos celulares, los unicelulares, o tipos de organismos más bien, perdón. Los organismos unicelulares, como su nombre lo dice, son organismos que solamente están compuestos por una célula, como la imagen que tenemos a la derecha, eh, una bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, los organismos pluricelulares son organismos que están compuestos por más de una célula, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son las tres partes fundamentales de una célula? La membrana celular, el citoplasma y lo que es el material genético, ¿sí? Sin membrana celular, pues no hay célula. Sin citoplasma, los órganos no pudieran sostenerse, no se llevan a cabo reacciones químicas, no tuviera agua, ¿sí? Y si no hay material genético, pues no hubiera reproducción celular, no hubiera descendencia, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la estructura celular. Tenemos aquí dos imágenes. La imagen izquierda tenemos una célula animal, ¿sí? La imagen derecha una célula vegetal. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Que más adelante vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar más lo que es la, la célula, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una célula y otra? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las funciones principales de cada uno de los organelos que conforman a una célula? Homeostasis, otra de las características muy importantes de los seres vivos. Mantener un equilibrio interno. Eso significa homeostasis, un equilibrio interno, capacidad que tienen los organismos de mantener la composición química y el volumen de agua en el medio interno, ¿sí? Una más de agua, eso es un ejemplo nada más. En esta imagen podemos ver cómo se mantiene este equilibrio interno sobre lo que es nuestros líquidos, donde el principal regulador de nuestro cuerpo es el riñón. Entonces, si tú ingieres bastante líquido, tu cuerpo va a tratar de regular ese líquido a través de la orina, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría si una persona, por ejemplo, tiene una insuficiencia renal, si una enfermedad renal donde empieza a retener líquidos, pues empieza a encharcar, ¿no? Se empieza a edematizar, se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque los riñones no están sacando ese líquido que es extra, ¿no? Otro ejemplo de homeostasis, les doy dos ejemplos nada más porque ustedes van a hacer la actividad de ejemplos de hemostasis. ¿Por qué sudamos? ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestra piel glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas producen sudor. Entonces, ¿qué pasa? Primero, dos ejemplos aquí en este mismo ejemplo. Dos ejemplos de hemostasis. Eh, Haces muchísimo ejercicio, corres unas 10 vueltas a un campo de fútbol, empiezas a sudar. ¿Por qué sudas? Porque todos tenemos una temperatura en nuestro cuerpo, ¿sí? 36 a 37 grados centígrados.
¿Qué pasa cuando tú empiezas a hacer ejercicio? Empiezas a mover todos tus músculos, esos músculos empiezan a generar calor, ese calor empieza a calentar tu cuerpo, tu temperatura empieza a subir. ¿Y cómo va a regular tu cuerpo esa temperatura tan alta? A través del sudor. Entonces el sudor, empiezas a sudar para sacar todo ese exceso de calor hacia el exterior. ¿Sí? Homeostasis, eso es homeostasis. ¿Sí? Muy bien, ¿qué pasa con tu frecuencia cardíaca? Tu frecuencia cardíaca empieza a aumentar, ¿sí? Los latidos del corazón, tu corazón empieza a latir cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque tus músculos empiezan a aumentar lo que es la demanda de oxígeno. ¿Por qué necesitan oxígeno? Porque la célula, su principal nutriente o su principal compuesto químico para poder respirar, pues es el oxígeno, ¿sí? Para poder llevar a cabo esa energía. Si no hay oxígeno, no hay energía, ¿sí? Entonces, tu frecuencia respiratoria también empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque a mayor demanda de oxígeno, pues aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, eh, después de hacer ejercicio unos 5 minutos, descansas, todos tus signos vitales vuelven a la normalidad. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de podernos regular de manera interna, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado un poquito ahí claro lo que es la homeostasis y como es hay muchísimos ejemplos, ¿no? Que ustedes van a buscar más adelante. Muy bien, ¿qué otro ejemplo tenemos? Lo que es la irritabilidad. La irritabilidad, pues es la capacidad que tienen todos los seres vivos para reaccionar a los estímulos químicos o físicos que se presentan en el medio interno o en el externo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el médico te revisa los ojos, por ejemplo, en una exploración física, te pone la lamparita pupilera, te lo pone en la pupila y tu iris se va a, tu pupila se va a contraer, ¿sí? Te quitan ese estímulo de luz y se va a dilatar tu pupila. Entonces, tenemos esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen de esta cochinilla, si tú tocas esa cochinilla, va a responder a este estímulo de que tú lo estás tocando y automáticamente por defensa se va a enrollar para poderse proteger, ¿no? Por ejemplo, las tortugas, ¿no? Cuando se meten a su caparazón, esa es irritabilidad. O que otro ejemplo, tú le muestras a un perro que está muy hambriento, le muestras una chuleta que va a empezar a hacer ese perro, va a empezar a babear, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un estímulo, ¿no? Ante esa chuleta de carne, por ejemplo, ¿no? Este, eh, como esos, hay muchísimos ejemplos de lo que es irritabilidad, ¿no? Esa capacidad de responder a los estímulos externos. Muy bien, metabolismo. Todos los organismos tenemos un metabolismo que es muy importante, el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la suma de todas las funciones que realizan todos los seres vivos a base de reacciones químicas que son reguladas principalmente por unas proteínas llamadas enzimas, ¿sí? Entonces, metabolismo siempre lo relacionamos con la comida, ¿no? Y es así, ¿sí? Nosotros nos comemos una hamburguesa, por ejemplo, esa hamburguesa tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasas, lípidos, y nuestro cuerpo lo tiene que metabolizar para poder obtener nutrientes, ¿sí? Este metabolismo se divide en dos tipos, anabolismo y catabolismo, ¿sí? Yo siempre les pongo el ejemplo de una barda, ¿no? De bloques. Anabolismo es construcción. Fíjense en la imagen derecha. Tenemos moléculas simples, ¿sí? Son como bloques, tú juntas esos bloques y formas una barda, ¿sí? Bueno, esas moléculas simples se unen con requerimiento de energía y formamos moléculas complejas. Catabolismo a lo contrario, tenemos una barda, tú destruyes esa barda y puedes obtener los bloques, algunos rotos, algunos completos, ¿sí? Pero ya obtienes moléculas simples a base de una molécula compleja y aquí hay liberación de energía. Entonces, anabolismo, los organismos consumen energía para convertir los nutrientes en componentes celulares. Catabolismo, liberación de energía al descomponer la materia orgánica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero cuando nos comemos una hamburguesa? Empezamos a masticar, ¿sí? Masticamos esa hamburguesa, como dijimos, la carne tiene proteína, ¿no?
Entonces, esa proteína que más adelante vamos a ver está compuesta por aminoácidos. Entonces, catabolismo es, vamos a romper toda esa carne, toda esa molécula compleja, la rompemos en moléculas más simples. Ya en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, una vez que ya esos nutrientes son absorbidos por el intestino delgado, pasamos al proceso del anabolismo. ¿Sí? El anabolismo es entonces de esas moléculas simples, vamos a producir proteínas, carbohidratos o grasas, ¿sí? Eh, para poder nutrir, ¿sale? Entonces, esos son los conceptos de anabolismo y metabolismo. Catabolismo, fíjense, tenemos acá al lado izquierdo, catabolismo, tenemos los alimentos, degradación de alimentos, de nutrientes, calorías, obtenemos energía y vamos a requerir energía para lo que es el anabolismo, es decir, para la construcción o síntesis de células, reparación de tejidos, síntesis de azúcares, grasas, proteínas que son necesarias para nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien, eso es en cuanto al metabolismo. Pasamos a lo que es el crecimiento. El crecimiento es un proceso vital, es muy importante. Básicamente consiste en el aumento de masa, de tamaño y en el desarrollo de los cambios anatómicos y funcionales. Una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. ¿Sí? Conforme uno va creciendo, como la imagen de ahí, que eres un bebé, eres un, este, un infante, ¿sí? Un niño, un adolescente, etcétera, vas creciendo porque va aumentando lo que es el tamaño y la masa del cuerpo. Y el desarrollo es que una vez que todos tus órganos, el cerebro, todo está formado, aumenta en tamaño, pero también empieza a desarrollarse de manera neurológica, ¿no? Todo, no nada más el cerebro. Por ejemplo, el niño empieza a caminar, bueno, empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a balbucear, empieza a decir sus primeras palabras, etcétera. ¿Por qué? Porque se va desarrollando su masa encefálica o su cerebro y para poder llevar a cabo pues todo lo que es toda la función de lo que es el cerebro, ¿no? Entonces el crecimiento se refiere al aumento del número de células, formación de tejidos, formación de órganos, aparatos y sistemas, renovación de tejidos, aumento de tamaño de estructuras o talla. Muy bien, entonces en cuanto al crecimiento, es una de las características muy importantes de todos los seres vivos, es que crece, ¿no? A diferencia de un árbol, perdón, a diferencia de un ladrillo, por ejemplo, que es materia inerte, no tiene vida, no crece, ¿sí? No tiene un metabolismo, no se mueve incluso, ¿no? Muy bien, reproducción. La reproducción eh, es una de las características fundamentales de los seres vivos. Eh, ¿Por qué? Porque pues esa capacidad que tiene esa especie o los organismos de una misma especie para poder dejar descendencia fértil. ¿Para qué? Para perpetuar la especie, que es uno de los fines muy importantes de los seres vivos, ¿no? Los animales, es llegar a este mundo, o sea, nacer, desarrollarte, crecer, reproducirte y morir, ¿no? Y podemos añadirle ahí lo que es la alimentación, ¿no? Que si no te alimentas, pues te mueres, ¿no? Y aparte lo que es la adaptación y la selección natural y todo eso. Pero una de las cosas más importantes es la reproducción para poder eh, dejar descendencia fértil, ¿no? Es la acción de producir nuevos organismos, es muy importante. Heredar sus características, ¿sí? Hay dos tipos de reproducción sexual, hay dos tipos de reproducción, perdón, la sexual y la asexual, ¿sí? Que así ya lo haremos en biología 2. Organización, eh, eso es parecido a lo que es la estructura celular. Estamos bien organizados de manera que estamos constituidos por células. Estas células forman tejidos. Estos a su vez forman órganos, aparatos y sistemas y posteriormente a un organismo. ¿Sí? Los organismos unicelulares, principalmente las bacterias, ¿no? Como la imagen que tenemos ahí. Organismos pluricelulares como el ser humano. Entonces, eh, estamos organizados de manera muy, muy compleja. Y por último tenemos la adaptación, ese conjunto de características favorables heredadas que permiten al organismo estar capacitado para sobrevivir en un medio ambiente determinado.
Solamente sobreviven los más aptos, los que están mejores adaptados. Si un ser vivo no se adapta, pues se muere, ¿no? Eh, todos los organismos están dentro de cadenas alimenticias. Si ese organismo, por ejemplo, un conejo que mueve sus orejas, si nació sordo, por ejemplo, no se va a poder adaptar, no va a escuchar ahí a sus depredadores y puede ser cazado y puede ser comido, ¿no? Entonces, el que no se adapte, no sobrevive y se muere, ¿no? Entonces, los organismos más adaptados son los que tienen más posibilidades para sobrevivir, reproducirse y transmitir sus características a sus descendientes. Muy bien, entonces hasta ahí terminamos lo que es el bloque número uno para continuar con el bloque número 2. Muy bien, muchas gracias.